Bien, muy buenos días. Estamos en esta mañana para poder compartir el mensaje, saludar a toda la familia que cada domingo se conecta por medio de este medio y que tenemos la oportunidad de poder ser alimentados, nutridos por medio de la palabra de Dios. Y vamos a compartir, le invito a leer el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versículo 11. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Esta palabra, en la parte B de este versículo que hemos tomado, habla tiempo y ocasión. Esta palabra nos hace referencia a un diseño, que somos portadores de un diseño de parte de Dios sobre nuestras vidas. Y justamente habla acerca de los fuertes, de los elocuentes, y fíjese que la misma palabra nos lleva a poder dar a luz ese diseño. Y mientras meditaba esta palabra, se me venía la vida de Noé, aquel hombre que Dios le dio un diseño de poder edificar el arca de Noé, ¿sí? ¿Y qué hubiese pasado si este varón no hubiese edificado el arca? Seguramente Dios hubiese demandado la vida de Noé por no haber edificado el arca, que en ese tiempo sirvió como un instrumento de salvación para muchísimos, ¿sí? Justamente muchísimos animales, porque la Biblia nos habla de que entró de a 2 especies de distintos animales. En primer lugar, tener la sensibilidad para buscar a Dios. Y mientras meditaba esta palabra, cuando hablamos de diseño, el significado es el plan de acción detallado que Dios da al hombre para ponerlo por obra. Justamente hay muchas personas que por ahí se ha quebrado ese diseño y uno lo ve en la vida de Jeremías. Jeremías justamente dice allí en la parábola del alfarero, en el libro de Jeremías capítulo 18, que Dios le habla y le dice: levántate y ve a casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. En primer lugar, si Dios le dice levántate, es porque estaba caído. Y cuando uno empieza a entrar un poquito más en profundidad, Jeremías era un profeta. Había un diseño de Dios sobre la vida de ese varón, que era poder llevar un mensaje, anunciar un mensaje. Pero el mensaje que tenía no era un mensaje agradable ante los oídos del hombre. De hecho, Jeremías fue abandonado por su familia, por sus amigos. No fue creíble el mensaje que tenía. Pero en un momento determinado Jeremías dijo: ya no hablaré más en el nombre de Dios, ya no voy a profetizar. Se encontraba en una situación de crisis en su fe, pero sin embargo Dios le habla y le anima a que vaya a casa del alfarero. Y mientras él fue a la casa del alfarero, Dios le dice: así como el alfarero trabaja en la rueda, trabaja el barro, así voy a hacer con la casa de Israel. Eso le trajo paz y le trajo fortaleza para poder continuar con lo que Dios le había encomendado. Tal vez hay muchas personas que se le haya quebrado el diseño de vida. Tal vez hay personas, como esta palabra nos habla aquí en el libro de Eclesiastés, de tiempo y ocasión. Personas que tal vez tienen todo el tiempo, pero no se le ha dado la oportunidad. Y hay otros que tal vez tienen la oportunidad, pero no se le ha dado el tiempo.
Y por medio de esta palabra podemos ver de que Dios es un Dios de oportunidades, que por medio de esta palabra tú puedas restaurar el diseño que Dios ha trazado para tu vida personal, para tu casa, para tu llamado, para tu ministerio. Si tal vez ese diseño se ha quebrado, como en un momento determinado Jeremías se desanimó y dijo, ya no voy a hablar más, ya no voy a profetizar más en el nombre de Dios, sabe, Dios le trajo la palabra justa para que Jeremías se levante y pueda seguir funcionando. Ahora, sabe, mientras recibía esta administración, me traía la palabra en el libro de Juan, justamente en el capítulo 5, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, allí me traía la palabra del paralítico de Betesda. Libro de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero allí hay un detalle, dice que había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Aquel paralítico le responde y le dice, ¿no ves que no tengo? Cuando yo voy al estanque, se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Un hombre que podemos ver por medio de esta palabra que no tenía oportunidades. 38 años en esa situación. Se había pasado las oportunidades. Ahora, ¿cuál era el diseño que Dios tenía sobre la vida de este hombre? De que estuviera en esa condición. ¿Sabe? Lo primero que tenemos que entender que fuimos llamados para agradar a Dios. Y hay un resultado el agradar a Dios. Hay muchas personas que tal vez dicen, quisiera ser feliz. Y buscan de una o de otra manera, se busca para poder ser feliz. Y tal vez lo ha intentado, pero no has podido. ¿Sabe? Fui llamado para poder agradar a Dios. Y los resultados son visibles. Ahora, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, en esa condición. Un hombre que no tenía la oportunidad de ser sano porque dice que estaba tirado, acostado, y otro, cada vez que él quería ir al estanque, otro descendía primero que él. Nunca podía llegar al estanque. ¿Sabe? Por medio de Cristo se puede conciliar el tiempo y la ocasión. ¿Sí? Por medio de Cristo somos llamados a conciliar o a reconciliar el tiempo y la ocasión. Mientras esta palabra uno la recibe, uno puede ver ejemplos cuando por ahí no se va a tiempo, ¿no? A veces vemos en los músicos que tienen ese oído preparado y afinado para que las cosas vayan en tiempo, la canción vaya al tiempo de acuerdo al instrumento. Ahora, ¿qué sucede cuando las cosas no van a tiempo? Cuando el instrumento y la voz no va a tiempo, ¿sabes? Se origina algo que no es armonioso. Hay muchas personas que tal vez se encuentren como este paralítico, personas que tal vez están allí, están en el estanque, ¿sí? Pero justamente no se le ha dado la oportunidad de poder ser sano. Ahora, por medio de Cristo se puede producir esa reconciliación con el diseño que Dios tiene sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus sueños, ¿sí? Sobre lo que Dios
haya predestinado desde la eternidad, como dice el libro de Efesios, que fuimos justamente creados para poder andar en buenas obras. Hay muchos que están buscando justamente un toque de suerte. Hay muchos que dicen, yo veo que otros pueden alcanzar, yo veo que otros pueden ser felices, yo veo que otros pueden seguir desarrollándose y yo estoy detenido. Ahora, ¿sabe? La palabra de Dios nos habla en el libro de Corintios que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación por medio de Cristo. Como iglesia somos agentes que tenemos una palabra para poder reconciliar. Hay muchos que están paralíticos emocionalmente, espiritualmente. Hay muchos que están tirados, justamente como vemos en la vida de este varón, 38 años. No es poca cosa, 38 años. Si lo llevamos a la estadística, podemos decir casi el 50% desde que nació nunca pudo desarrollarse en su vida normal y natural. Pero para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Por eso te animo que puedas reconciliarte con el llamado, que puedas en esta mañana puedas tomar esta palabra, que puedas reconciliarte con Dios, reconciliarte contigo mismo, porque hay muchos que por ahí no se tienen fe, hay muchos que tal vez su autoestima está por allá abajo, como le pasó a este paralítico, ¿sí? Nosotros vemos en los ojos naturales, podemos ver una persona incapacitada para poder desarrollarse, pero hay muchos que están paralíticos, que no lo vemos con nuestros ojos naturales, pero que sí están paralíticos, sin proyectos, sin una visión, que están sin dirección y están tirados, están acostados. Ahora, por medio de Cristo viene esa reconciliación. Jesús dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la palabra que Dios le dio a Zaqueo. Y cuando uno se encuentra, ¿qué es lo que había perdido Zaqueo? Zaqueo había perdido la dignidad. Hay muchos, tal vez, que han perdido la dignidad. Hay muchos que tal vez dijeron, no, yo de esta situación no voy a salir. Yo de esta caída no me levanto más. Y se sienten indignos, se sienten condenados, porque esa es la obra del enemigo. El enemigo ha venido para traer condenación, pero la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, por medio de la palabra, trabaja en nuestro interior para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios. Por eso te dije que el primer punto es que tengas la sensibilidad de buscar a Dios, sea en la condición y en la situación que hoy te encuentre. Cuando uno ve la vida de Zaqueo, parecía que este hombre tenía la vida ideal. Parecía que este hombre tenía todas las condiciones para ser feliz, pero justamente vemos allí que había algo que le pesaba en lo profundo de su corazón. Uno puede ver cara, pero sabe, hay muchos corazones que cargan con raíces de amargura, hay muchos corazones que cargan con insatisfacción, y sabe, es muy importante que justamente al reconciliarte con el diseño, todos esos años mal vividos se van a terminar, se van a acabar. ¿Sabe? Zaqueo había perdido la dignidad, pero sin embargo Jesús le trae la palabra y le dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez en este tiempo que estás caminando, tú vienes caminando y eres portador de un diseño. Te haya pasado como le pasó a Jeremías, que no se sintió ni comprendido ni apoyado. Y en un momento determinado
en lo profundo de su corazón dijo: yo no voy a continuar. Tal vez esté en la condición de este paralítico, como le pasó a este hombre, 38 años. ¿Sabe? A veces hay muchas personas que pasan los años y están sin tener una dirección, sin tener un horizonte, sin tener un proyecto claro en su vida. Y uno lo ve que va y viene porque la vida natural sigue funcionando, pero sabe, en lo espiritual están detenidos, se han frenado emocionalmente, en sus capacidades se han frenado. Pero Dios es un Dios de oportunidades. El libro de Joel, en el capítulo 2, versículo 25, dice: voy a restituir los años que comió. La oruga, el saltón, el revoltón, toda esa plaga que había venido. ¿Sabe? Esa palabra es una palabra de restitución, los años mal vividos. Hay muchas personas que dicen: se me ha ido la vida. Hay muchas personas que dicen: ¿cómo hubiese querido haber conocido al Señor desde antes? Pero Dios salió al encuentro de tu vida en el momento y en el día justo y en la hora justa. Dios no se equivoca cuando Él te ha hecho el llamado. Pero hay muchas personas que por ahí dicen: yo he perdido años. Ahora, esta palabra, y qué bueno que la puedas tomar, ¿sí?, en tu espíritu, porque Dios dice: voy a restituir esos años perdidos. Esos años que no pudiste disfrutar a los tuyos, esos años que no pudiste disfrutar a tus hijos, porque habían problemas en el corazón, porque había disconformidad tal vez con lo tuyo, había disconformidad tal vez con la casa, disconformidades que están ahí, son cargas que están en el corazón, y tal vez te impedía poder dar un abrazo a tu hijo, te impedía poder decir un te amo. Y vos hoy ves que tal vez tu hijo ha crecido, se ha desarrollado, y decís: ¿cómo hago para poder recuperar esos años? ¿Cómo hago para poder recuperar? Porque tal vez en ese tiempo presente en tu corazón habían otras prioridades, estaba enfocado en otras cosas. Entonces se quebró ese diseño de hogar, se quebró ese diseño de familia. Ahora, en Dios y por medio de Cristo es posible poder reconciliar todos esos años mal vividos, como le pasó a este varón que leíamos la historia del paralítico de Betesda, 38 años, pero sin embargo cuando Jesús lo vio, le hace la pregunta, su vida cambió. Su vida fue cambiada. ¿Sabe? El apóstol Pablo también enumera en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, y allí también nos habla de aprovechar los días, de recuperar. La palabra aprovechar significa recuperar lo perdido. Tal vez haya tenido muchos días malos, pero no está en la voluntad de Dios y no es el diseño de Dios de que tus días sean días malos. La palabra de Dios allí en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 7, nos dice que Jehová es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Pero hay muchas personas que se han habituado a vivir mal y a que sus días siempre sean días malos, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios, por lo cual nos dio vida, para que hoy nosotros estemos, es para que disfrutemos. Ahora, ¿cuántos han perdido ese sentido a la vida? ¿Cuántos han perdido el disfrutar? Sea lo mucho o lo poco, pero han perdido el disfrutar, porque tal vez siempre hay un problema, siempre hay un pero, siempre está la queja, siempre está la murmuración, siempre está el que no puedo, el que no tengo, el que no sé. Ahora, ¿sabe? Mientras esté todos esos argumentos, es muy difícil de que podamos dar
a luz el diseño de Dios. Ahora, es importante que nosotros podamos gestionar delante de la presencia de Dios y poder conocer cuál es el diseño que Dios tiene para con tu vida. ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para con tu casa? ¿Cuál es el diseño que Dios tiene para con tus hijos? ¿Cuál es el diseño que Dios te haya plantado en la congregación, en la cual has sido llamado para que podamos dar frutos y que los frutos sean buenos? Ahora, no podemos caminar en esta vida a tienta. Por eso sale el Evangelio. El Evangelio viene para traer poder para salvación. Y uno se pregunta, ¿salvación de qué? Más allá de una vida eterna, sí, pero salvación para que los días, mientras nosotros estemos en esta tierra, sean días buenos, sean días agradables, sean días donde nosotros podamos disfrutar la vida tomado de la mano de Dios. ¿Sabe? Vemos en la historia de Lázaro, cuando las dos hermanas, Marta y María, le preguntan, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano, no hubiese muerto. Le preguntan, sonó algo como un reproche, diciendo, si vos hubiese estado aquí, porque vemos que Jesús, ante el tiempo natural, se había demorado. Sin embargo, dice que cuando Él llega, lo primero que Marta recibe la noticia de parte de Jesús, que la enfermedad que tenía su hermano no era para muerte. Pero sin embargo dice que Jesús se demoró. Y cuando llega Jesús se encuentra que Lázaro ya había muerto, naturalmente ya había muerto. Dice, ya hace 4 días que mi hermano murió. Pero sin embargo, allí vemos que pareciera que ya no había más oportunidad de nada. Científicamente, por la ciencia, ya no había más oportunidad. Pero sin embargo, vemos de que Jesús, por medio de Jesús, se puede reconciliar el tiempo y la ocasión. ¿Sabes? Tal vez tú dices, ya pasaron los años para mí. Tal vez tú dices, ya pasaron las oportunidades para mí. Y a ti te estoy hablando, que tal vez dices, ya pasó las oportunidades. ¿Sabe? Muchas veces me encontré identificado y me encontré también en esta situación donde pareciera de que ya pasó, ya se fue esa oportunidad, ya se quebró esa oportunidad. Pero sabes, qué bueno poder tomarse y volver nuevamente a encaminarse. Hay una promesa, dice, 7 veces cae el justo, pero más se vuelve a levantar. Y el número 7 es el número de la perfección. Ahora, volviendo nuevamente a la historia de Lázaro, le dice, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Una hermana, ¿sí? El corazón de una hermana, planteándose muchísimas preguntas ante un escenario totalmente oscuro. Pero Jesús le dice, yo te he dicho que la enfermedad que tiene tu hermano es para que se glorifique Dios. Por eso Jesús va a la tumba y le dice, quita la piedra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Por eso, si has perdido, tal vez tú dices, bueno, ya perdí el tiempo. Ya perdí ese tiempo. Tal vez no llegues a alcanzar, decir, bueno, al 100%, pero sabe, Dios es el que sana todas las heridas. Dios es el que cierra los ciclos y el que abre nuevos ciclos. Dios es el que justamente saca las cargas del corazón, saca la amargura, saca la desilusión, saca las decepciones, saca la insatisfacción. Muchas veces hay personas que me he encontrado y puedo ver la insatisfacción del corazón. Y aunque pueden estar tal vez muy bien posicionado en su vida natural, pero lejos, caminando lejos justamente del diseño que Dios ha trazado para con sus vidas. Y eso también trae una consecuencia. Por eso
Es muy importante, ¿sí?, que en esta mañana te levantes por medio de la palabra, que puedas tomar el ministerio de la reconciliación, ¿sí?, que puedas tomar la palabra de la reconciliación, que te reconcilies con el diseño que fue creado, dice, desde antes la fundación del mundo, desde la eternidad. Hay un diseño. Cuando uno ve allí en el Salmo 139, uno se queda impresionado de la maravilla de Dios, porque Dios nos entretejió aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, cuando estábamos siendo formados, y es algo realmente que no alcanza a entender nuestra mente, porque nuestra mente tiene un límite, pero sí estábamos en la mente de Dios, sí estábamos desde la eternidad. Eres el hombre y eres la mujer de este tiempo, que tendrás que levantarte por medio de la palabra y por medio del poder de la gracia de Dios para poder reconciliarte con el diseño. Cuando uno ve en Abraham y Sara, Abraham y Sara, uno con 100 años y otro con 90 años, y reciben una palabra, porque lo que habían ellos, si bien ellos, dice la palabra, que eran riquísimos, ¿sí?, pero en un momento ese hombre se paró con sus 100 años y dijo: ¿quién va a ser mi heredero? ¿Quién va a ser mi heredero? Y justamente ahí viene Dios y le habla y le dice: mira al cielo y vas a ver las estrellas, y si las puedes contar, así será tu descendencia. Ahora pareciera de que era algo ilógico, pero sin embargo estaba en el diseño de Dios, y sobre la vida de Abraham ese era el diseño, y ahí estábamos nosotros, porque hay una promesa allí en el libro de Génesis 12, dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjate el gran diseño de parte de Dios que había sobre la vida de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando tenía que volcarlo a su esposa, a Sara, Sara le costó. Sara dijo, se rió cuando recibe esa promesa, cuando fue notificada del diseño de que iba a dar a luz. Y ella dijo: es imposible que yo pueda dar a luz. Pero sin embargo, pareciera de que cuando viene a dar a luz ese diseño, pareciera que es imposible, pero por medio de Cristo sí se puede, ¿sí? Por medio de Cristo. ¿Sabes? No te quedes allí, no te quedes detenido, no te quedes tal vez con esa sensación amarga, no te quedes allí frustrado, no te quedes allí desilusionado, no te quedes con lo que pudo haber sido. Vuelve nuevamente a reconciliarte, a reconciliar con tu llamado, a reconciliarte con cada promesa. Tal vez Dios ha traído palabra, Dios ha traído promesa, y tus ojos naturales están viendo otra realidad. Pero vuelve nuevamente a reconciliarte con cada promesa y vuelve a gestionar delante del trono de la gracia, vuelve a gestionar esas promesas, vuelve nuevamente a gestionar esas palabras que Dios ha declarado sobre tu vida. No te quedes allí en la condición de decir, bueno, pasan los años y Dios no hace nada. No te quedes en esa condición. Somos los que tenemos que gestionar la manifestación de esa promesa delante de Dios. Y tal vez habrá que ponerse, como dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, habrá que ponerse en la brecha. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Y es por medio de Cristo que te vas a reconciliar con cada promesa que Dios haya soltado. Ahora vemos justamente en Abraham y Sara que dan a luz.
un diseño de Dios. Y viene Isaac, el hijo de la promesa. En un momento, Sara como que le quiso dar una ayuda a Dios, porque le dice, bueno, tiene algo allí con la esclava, y es donde nace Ismael, pero no era la voluntad de Dios, no era el diseño de Dios. ¿Sabe? Hay muchas personas que dicen, yo quiero ser feliz, y buscan en su fuerza humana y en su capacidad, ¿sí? Buscan, pero la felicidad solamente está por medio de Cristo. El disfrutar, la satisfacción viene por medio de Cristo. ¿Sabes? En esta mañana nosotros estamos recibiendo esta notificación. Tú que estás allí viendo y escuchando, yo que estoy de alguna manera disertando este mensaje, estoy siendo notificado en este tiempo presente de que hay un diseño, que tengo que dar a luz. Ahora está en cada uno de nosotros poder apoyarnos en la gracia de Dios, permitir que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. Cuando Jeremías estaba en el patio de la cárcel, Dios le habla, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes, hay cosas ocultas que tenemos que descubrir y que tenemos que desarrollar en este tiempo presente para nuestras próximas generaciones. Por eso te animo que no te quedes allí en el muro de los lamentos, que ya pasaron los años, que ya pasó las oportunidades, que ya pasó el tiempo, que ya pasó. No te quedes en el pasado, no te quedes en los lamentos. Cuando Dios dice en el libro de Isaías, no traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo hago cosas nuevas. Por medio de esa palabra podemos ver reflejado el poder de Dios, de que Dios es el que hace todas las cosas nuevas. Que en esta mañana tú puedas recibir una impartición de renuevo, que en esta mañana puedas recibir una impartición de que te levantes, que no te quedes allí con lo que pudo haber sido y no lo fue, que no te quedes allí con la desilusión, sino que te vuelvas a reconciliar y a conectarte con el diseño que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Hay muchas madres, hay muchos padres, justamente, hay muchas madres, hay muchos padres, pero tú eres la mamá, tú eres el papá elegido y escogido para ese hijo, para esa hija. Y no habrá otro ni otra que pueda justamente poder instruir y aconsejar a ese varón o a esa jovencita. Tú eres el padre y la madre. Yo soy padre y tengo que gestionar delante de Dios el diseño que Dios tiene para con mi descendencia, para con mi generación. Por eso sé que por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo. El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Había un diseño sobre la vida de ese varón. Había un diseño, había un llamado. Hay llamados, ¿sí?, dentro de la congregación para que tú puedas desarrollar, pero también hay llamados para que puedas desarrollar en la sociedad. Y Dios te ha escogido y Dios te ha dado la capacidad. Ahora, tal vez tú te miras y dices, ¿cómo voy a hacer? Porque pareciera de que Dios escoge los instrumentos débiles, pero justamente es para que se pueda glorificar el poder de Dios. Cuando uno ve la vida de Moisés, Dios le ministra y le dice, tú vas a liberar al pueblo, a mi pueblo. Sin embargo, en lo natural Moisés era tartamudo y tenía que dar un discurso y dar un mensaje y hablarle a millones y millones de familias. Ahora,
Moisés se dispuso. Y en ese disponerse, Dios le dio a Aarón para que Aarón le pueda ayudar. Dios le dio a Hur para que tanto Hur y Aarón puedan sostener los brazos de Moisés cuando él estaba cansado. En el diseño de Dios, siempre Dios tendrá todo lo que necesite. Tendrá la palabra de fortaleza, tendrá los contactos que tenga que desarrollar para que tú puedas levantarte y desarrollar ese diseño. Dios proveerá y tendrá todo lo que necesitemos para que podamos dar a luz ese diseño que está desde la eternidad de Dios. Dios confía y tiene toda la fe en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta, ¿hay fe en mi corazón? ¿Hay fe en nuestras vidas? Que Dios nos ayude, que nos podamos apoyar en la gracia de Dios, ¿sí? Que podamos reconocer delante de su presencia que verdaderamente es con Él, no hay otro. No hay otro camino, solamente es con Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Levántate en este tiempo. Dios es un Dios de oportunidades. Por medio de Cristo se va a conciliar el tiempo y la ocasión. Que Dios te bendiga. Gracias por estar justamente cada domingo atento y que podamos seguir siendo nutridos y edificados en la palabra de Dios. Bendiciones.